ella fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas la prepararon. Amados, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos por la gracia de Dios un lunes más en este discipulado que le llamamos el trazo del escriba. Esta noche tenemos la bendición de contar acá con la presencia de 4 hermanos y también caballeros y una dama representando al movimiento de damas cristianas. No te asustes, no te asustes. A ustedes que alegre el que estén compartiendo con nosotros estos tiempos de enseñanza y que esta noche quisiéramos continuar en el desarrollo de este tema que le hemos llamado el oscurecimiento en la familia, ya en una cuarta parte, y quizá pues concluyamos este tema que ha venido a ser pues de mucha bendición por la misericordia de Dios. Él nos viene hablando desde varios ángulos o escenarios, ¿verdad? Como se nos ha enseñado apostólicamente, escatológicos, y que está la familia también como señal, puesto que cuando miramos en la Escritura, el anhelo del Señor es que realmente que nadie se pierda, dice la palabra, pero que también pues todos los salvos, en el caso de la iglesia, es decir, no los ministros, sino la iglesia como entidad, pueda convertirse en esposa. Pero bueno, ya en breve entramos al meollo del asunto. Antes vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias por permitirnos estar acá nuevamente discipulándonos, Señor, necesitados de tu palabra. Por favor, háblanos en el nombre de Jesús. Danos un espíritu de revelación y de sabiduría por el cual entendamos la Escritura. Pero también, Señor, si nos permites tener esta plataforma, Señor, a través de la cual enviamos tu buena palabra, por favor, Señor, ayúdanos, sé tú el que la ministre, que nos enseñe, y así podamos ser esas familias que estarán preparadas para tu pronto encuentro. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar al tema. Necesario es que podamos ver algunos versículos base para ubicarnos de dónde ha surgido el ver como una figura allá en el libro de Apocalipsis, tanto en Apocalipsis 12 como en Apocalipsis 8, que cuando se habla del oscurecimiento del sol, la luna y las estrellas, no se refiere solamente en cuanto a esos estrellas o la luna como satélite o el sol que se van a oscurecer, sino como también una figura de la familia. El Señor dice en Malaquías 4, 5 y 6, si quieres leerlo, hermano. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Otras versiones dicen que yo venga y destruya la tierra. Entonces, como el Señor advirtiendo, miren, les voy a enviar la unción de Elías, el espíritu de Elías. ¿Para qué? Para que se arreglen las familias. ¿Ya? Dios sabe que a pesar de que Él envía esta unción, muchos no la recibirán, o sea, la rechazarán. Pero no los que están en el mundo solamente, porque al final el que no cree en el Señor, pues no va a creer en el envío de esta unción para restauración, sino que lastimosamente dentro de la iglesia de Cristo hay una buena parte, y desde esta perspectiva lo veremos en breve, por lo menos la tercera parte, no le interesa buscar la enseñanza para tener un buen matrimonio, no le interesa tal vez si es jóvenes, en algunos casos, no todos, ¿verdad? Pero pues yo creo que en muchas iglesias de Cristo se hace el esfuerzo de tener actividades
regulares y extraordinarias a veces, en donde se invita a los hermanos, ¿verdad? Discipulados matrimoniales, discipulados para jóvenes, para atender el rebaño, pero en algunos casos no se ocupan en buscar esa administración de su casa. Entonces, ¿cómo se van a preparar? Si el Señor en gran manera lo hace a través de su Santo Espíritu y a través de la palabra. Entonces, el Señor nos deja ver esta advertencia en donde dice Él, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando contextualizamos Malaquías 4, 5 y 6, nos encontramos que en Lucas 1, 17, el Señor Jesucristo vuelve a ratificar lo que estaba profetizado, tanto para cuando Él viniera en su primera venida, como para cuando Él vuelva en su segunda venida. Leamos Lucas 1, 17. Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces miramos que el propósito de enviar el espíritu y el poder de Elías es tener un pueblo de Dios bien preparado para recibir al Señor en los aires para cuando Él vuelva, ¿verdad? E irá delante de Él, en su momento estaba hablando precisamente de Juan el Bautista, pero que hoy vienen a ser los 5 ministerios, bajo esa unción de Elías. De tal manera que la tierra, como decíamos, será destruida porque muchas familias vivirán inicuamente. Si toda la humanidad se volviera al Señor, qué impresionante sería, Sí. y buscáramos la restauración de nuestras vidas y familias, pues quizá el Señor detendría la destrucción. Más o menos cuando allá el mensaje que no quería llevar Jonás a Nínive, ¿verdad? En donde Dios había dicho que iba a llegar destrucción, y si bien llegó 400 años después, si no estoy mal, ahí hasta los animalitos pusieron que ayunaran, ¿va? Así dice la Biblia. Entonces el Señor detuvo aquella destrucción, envió a Jonás con ese mensaje que él mismo era de alguna manera una profecía, ¿va? Puesto que había sido echado al mar y tragado por Leviatán. Entonces siempre hemos meditado en que cuando él sale, ¿cómo saldría después de 3 días de no comer, salir de las vísceras de un monstruo marino? Si uno en el mercado, cuando pasa donde venden pescado, ¿cómo se siente? Imagínense cómo apestaba Jonás, digo yo, ¿va? El apóstol Fernando Campos ha hablado de eso. Y él lo tipifica que desde ahí la Biblia aún deja ver la figura de lo que ahora el mundo está trayendo a esta actualidad de los zombies, o que él salió como un muerto andante, y que ahí hay una figura. Él dijo que en otro momento lo iba a tocar y solo dio unas pinceladas por lo que usted dice ahorita. O sea, él estaba en una situación de casi, dice él, de descomposición. Sí, seguramente, ¿va? Seguramente, porque es que el mensaje de Jonás impactó toda una población. Tremendo, ¿va? No habían medios cibernéticos, no habían redes sociales. ¿Cómo se enteró toda la gente, va? ¿Cómo se corrió de voz en voz? Probablemente que un predicador estaba ahí hablando, él recorriendo las calles, etcétera. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, nos fuimos a ver el libro de Apocalipsis 12:1, 2, 5 y 6, en donde nos encontramos esa descripción de la entidad de iglesia que estará en los aires, en el bemá de Cristo, para esperar su boleto final, ¿verdad? ¿Ya? Su vuelo directo hacia la fiesta de las bodas del Cordero, o no le dan boleto y se regresa a la tierra. Ok, leamos.
Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. El 2. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. El 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. El 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Ok, entonces acá miramos que estos 1260 días marcan un tiempo dentro de los 7 años tribulacionarios, porque prácticamente estos 1260 días viene a ser el equivalente a 3 años y medio. Es decir, este es uno de los versículos que nos deja ver que el arrebatamiento, aquí está, es antes que empiece la tribulación. Para aquellos hermanos que tal vez han sido enseñados no conforme a la verdad escritural, sino pues tal vez incluso diría yo, tal vez sin mala intención, ¿verdad? Pero por falta, digamos, de la enseñanza apostólica, el quíntuple, digamos, ¿verdad? Aunque quizá especialmente la apostólica primeramente y luego la enseñanza magistral, no ubican el momento del arrebatamiento adecuadamente. Pero insisto, estos textos nos dejan ver que antes que se dé la tribulación, se da el arrebatamiento. Y aparece la entidad iglesia descrita como una mujer que tiene sol, luna y estrellas, en donde una parte de ella es arrebatada, pero el resto es regresado a la tierra, ¿verdad? Es decir, los que en el Bemá no salen aprobados y no les entregan, digámoslo así, su ajuar de novia, ¿va? Ok, pero cuando miramos el sueño que tuvo José, nos encontramos allá en Génesis 37, 9 y 10, que su padre Jacob le dio la interpretación al sueño. Voy a leer. He aquí, he tenido aún otro sueño, y he aquí el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esto fue lo que soñó José. Y él lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, el sol, tu madre, la luna, y tus hermanos, estrellas, vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Entonces, por eso es que hicimos la relación según la profecía bíblica, porque ahí Jacob está dando la interpretación. Claro, seguramente el Señor, como Él es el jefe, ¿va? Él es la palabra misma, en algún momento da otro tipo de interpretación a la profecía, a la palabra profética más segura. Sin embargo, pues aquí tenemos los versículos y lo contextualizamos para ver entonces que cuando volvemos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 8 y versículos 12 y 13, nos encontramos que los que fueron arrebatados son, según la escritura, figurados como águilas. ¿Ya? Leamos, por favor, y así refrescamos la enseñanza. Pastor. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que la tercera parte de ellos se oscureciera y el día no resplandeciera en su tercera parte, y asimismo la noche. 13. Entonces miré y oí volar un águila en medio de ellos, que decía a gran voz, ay, ay, ay de los que habitan la tierra, a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar. Entonces nos encontramos acá que los arrebatados ya se van y miran hacia la tierra y dicen, ay, un lamento porque lastimosamente la tercera parte, ahora ya lo ponemos puntualmente desde la perspectiva que estamos viendo,
la tercera parte de las familias se oscureció. Dejó que entraran tinieblas a sus casas y entonces sus funciones se fueron distorsionando, por lo que no se prepararon para la venida del Señor Jesucristo. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta o aportación? ¿No? ¿Sí? Él menciona 11 estrellas y en el Apocalipsis ya habla de 12 estrellas. O sea, porque ahí decía, en el versículo de Apocalipsis decía 12 estrellas Ajá. y en el versículo del Antiguo Testamento dice 11 estrellas. Fíjate que la observación está muy interesante. Vamos a releerlo. Que dice, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer ya. vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas, Apocalipsis. Sí. ¿Sabes por qué? Porque en lo literal, cuando José tiene el sueño, todavía no estaba Benjamín. Mm, Creería yo, pues. O sea, aquí todavía no estaba Benjamín, porque José todavía no había sido vendido. Aquí, cuando él tiene el sueño, él mira 11 estrellas. Pero cuando se mira Apocalipsis, porque eso que tu pregunta plantea, ha de ser razón de otro tema, fíjate. Porque entonces aquí, como tú bien dijiste, ¿en qué texto era vos acá? Era en el anterior de Apocalipsis. Aquí está, 12. Ajá. ¡Hala, qué lindo vos! Allá dice 11, aquí dice 12. Pero allá, insisto, en cuanto a la descripción histórica del momento de que tiene el sueño José, ahí todavía no estaba Benjamín. ¿Sí estamos ubicados en esto? Pero en Apocalipsis, pues obviamente ahí ya había vivido Benjamín, ¿verdad? Yo pensaría a priori que esa vendría a ser parte de una respuesta en cuanto a un conteo del momento de la descripción o de la narración histórico-profética. Pero lo más importante seguramente es que nosotros podamos comprender qué representa, o sea, lo que está debajo de la letra. Sí, pues. ¿Verdad? Sí, porque yo tenía la duda y pensé, y dije, tal vez me lo aclara, que podría ser de que en el Apocalipsis ya estaba la figura del hermano mayor que había venido, el que completaba el orden. O sea, Cristo, Jesús, digamos. Como podría ser, ¿verdad? Pero ya para la interpretación de la profecía, tendríamos que ver que el Espíritu Santo nos la conceda. Obviamente, no en forma de pensamiento solamente, sino con pie de imprenta. ¿Ah? Claro. Porque por eso dice la palabra que la escritura no es una interpretación de tipo individual, sino que la da el Espíritu. Pero ¿cómo sabemos? Por ejemplo, bonito, ¿verdad? La figura del sol, luna, estrellas. Qué buena ocurrencia, diría alguien. Sin embargo, el pie de imprenta para la interpretación está en la misma Biblia. Como dijo alguien por ahí, la Biblia se explica sola. Correcto. Volviendo a lo que tú mencionabas, excelente la observación de la lectura. Y pues primero Dios, ¿verdad? Que ahí haya otro mensaje encriptado, ¿verdad? Habría que ver, bueno, sí, habría que ver, que me dan ganas de comentar cosas, pero mejor regresamos acá. Pero yo diría que de momento, pues podríamos dejar esa respuesta como parte inicial, ¿verdad? De lo que quizá pueda representar. Muy bien. O el pastor, no sé si mira algo ahí. Yo lo que miro, que acá ya por el 12, tal vez gobierno también, ¿verdad? Ahí a ver lo que... Sí, podríamos empezar a entresacar ahí, con el favor del Señor, la figura, ¿verdad? Pero bueno, ahí primero Dios Dios nos lo conceda. Amén. Ok, entonces acá en un pequeño gráfico tratamos de explicar con infografía, digamos, ¿verdad? No sé si ahí queda el nombre de infografía, pero el asunto es de que pusimos ahí el sol figurando a los papás, la luna a las mamás, se oscurece la tercera parte, de igual manera
pues las estrellas figurando a los hijos y se oscurece la tercera parte. Ok, ahora, para ubicar el tiempo de esta narración escritural, nos fuimos a ver el pergamino en donde el Señor Jesucristo reveló el trazo del tiempo final. De tal manera que hemos sido enseñados que los 7 sellos ya fueron abiertos. Amén. Y que a partir del año más o menos 1900, es decir, a inicios del siglo XX, se empezaron a manifestar los juicios de cada sello que cayeron y se siguen dando. Así es. Llegan los juicios del segundo sello y así sucesivamente que caen a tierra y todos se siguen dando. Por eso es que se va sumando los juicios y ya hoy por hoy tenemos un montón de problemas, digamos, que afrontar en la tierra, desde los desórdenes climáticos hasta los problemas precisamente en la familia, ¿ya? Bueno, entonces el águila, según Apocalipsis 8, 12 y 13, mirábamos que se va entre el sonar de la cuarta trompeta y quinta trompeta. Por eso es de que a mí me parece que vamos a ver juicios manifiestos sobre la tierra de la cuarta trompeta, que incluye un megaterremoto. Entonces, eso es lo que a mí me da la impresión, y que pues no es que nos alegremos de ver destrucción sobre el mundo o lo querramos, pero realmente cuando miramos la profecía bíblica y que se va cumpliendo, entonces dice uno, gloria a Dios, ya nos vamos. Por ejemplo, ahorita con el nuevo Papa, habíamos hablado semanas anteriores de la profecía bíblica y coincidentemente toma un nombre de una nueva dinastía que viene a ser la séptima. O sea que si es como nos parece haberlo entendido, va a durar poco tiempo. Híjole, imagínense ustedes que de aquí a X meses, que no es que lo estemos deseando, pero haya un deceso de él. Dios mío. Entonces se vendría a cumplir lo que nos parece entender, y ya solo falta entonces que de aquellos 7 surja el 8º, y entonces nos tenemos que ir, porque vendría a ser el falso Primero profeta. Dios. Primero Dios. Sí, vamos, sí. Y que nos vayamos, vamos. Sí. Entonces nos encontramos ahí el punto que el águila se va volando. Ok, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el Señor envía a los 2 testigos, a el profeta Elías, que es ese bajo la unción que hablamos en cuanto a la restauración familiar, y el profeta Juan, que representaría también una unción de amor o de unidad. Bueno, sí, apóstol y profeta, porque tenía ambos ministerios. Pero como lo dice la palabra, Dios hace lo que se ve de lo que no se mira. Entonces, así como dice la Biblia que el anticristo vendrá, pero que ya está aquí, y entendemos, lo que ya está es el espíritu del anticristo. Lo que falta que se manifieste es la bestia del anticristo, o la personificación. Entonces, porque así es, el enemigo copia lo que Dios hace, solo que del lado de las tinieblas. Entonces, el Señor lo que hace es, antes que vengan literalmente estos personajes, vienen sus unciones, para que entonces nosotros, como cristianos, podamos estar listos para irnos con Él. Híjola, creo que llevo alrededor de 20 minutos en el recordatorio, pero ahorita entramos de lleno casi, porque aquí está la hermana María René representando a las madres cristianas. Quiero contarles que pues en el discipulado anterior se nos dejó ahí algunos comentarios. María René estaba enlazada en línea y
yo pues le invitamos porque queríamos escuchar en vivo sus comentarios. Antes de darle el tiempo, hermana Claudia Castillo Guzmán dejó el comentario muy interesante. Ella anota: lo que también el enemigo busca es dañar su sentido de pertenencia familiar. Hablando ya del caso de los hijos, ¿verdad? Que es lo que hoy vamos a procurar estudiar y entender. Y al dañar los roles de padre o madre en lo espiritual, le va a costar ver a Dios como un padre y recibir cobertura. Eso es impresionante. Gracias, hermana, por el comentario. Y ciertamente es así. Porque, digamos, de entre nosotros que estamos aquí hoy, cada uno sabrá cómo ha venido siendo su relación con Dios y cuánto quizá ha sido más simple o más complicado. Por lo menos en mi caso les puedo decir que aunque pues mis padres, los bendigo, los amo, se han ocupado de mi vida, en algún momento por una situación familiar mi papá tuvo que salir de Guatemala. Estuvo más o menos unos como entre 7 y 9 años fuera. En mi caso, quizá en lo que secularmente generalmente es más complicado, la etapa de la adolescencia. Entonces, eso a mí, yo no sabía cuando estaba sin Cristo cuánto me había afectado. Pero cuando el Señor me salva, entonces empiezo a ser restaurado en varias situaciones en mi alma. Pero una que yo tenía fisurada era precisamente la figura paterna. ¿Ya? Y yo recuerdo que a mi pastor, siempre amoroso, mi apóstol Sergio, desde que lo conozco a la fecha, bendito mi Dios, yo incluso a veces cuando me han dado algún privilegio de poder predicar en cualquier lugar, y a veces tal vez uno se asusta cuando ve más gente, ¿va? Recuerdo que alguien me preguntó: mira, ¿y no te pones nervioso? Pues sí, decía yo, honestamente sí, un poco. Pero en algunos momentos, y de esto Dios ya creo me sanó, me ponía más nervioso cuando tenía que hablarle a mi apóstol que pararme en un púlpito, digamos. De ninguna manera, no porque no tenga el temor a mi Señor y al privilegio de predicar su palabra, porque hay que hacerlo con temor y temblor. Amén. Pero lo que me quiero referir es que no se trataba de un temor en el espíritu reverente a Dios, que faltara, sino a la fisura en mi alma. Entonces, yo estaba bien, cuando me tocaba que acercarme, casi que temblaba. Y tuve la necesidad que el Señor, a través de mi Padre Espiritual, me fuera sanando mi alma. Amén. ¿Ya? Entonces, por el comentario que hace hermana Claudita, tan certero, en cuanto a lo importante de el rol, vamos a aprovechar ahí que en la investigación me lo pusieron en varios artículos, los hermanos de Isaga que me ayudan. Tan importante comprender, hermanos amados, el diseño de Dios. Amén. Que el hombre no pretenda cambiarlo, es que está literalmente en nuestros genes, ¿verdad? Entonces ahí, Mané, por favor, el comentario que hacías y vamos a platicarlo un tanto, porque así podemos entrar a ver el asunto de los niños. Amén, pastor. Gracias por la bendición y la oportunidad de estar acá. Yo le comentaba, ¿verdad?, desde el día de ayer, que es increíble cómo la sociedad ha ido formando tantas situaciones y presiones para que en realidad uno hasta pueda caer en el tema de, ¿por qué no decirlo así?, un consumismo, una presión social. Y yo mencionaba allí que puede ser también un ataque del enemigo, ¿verdad? Porque al final son dardos que el enemigo empieza a enviar a través de, bueno, hoy en día, redes sociales, plataformas, negocios. Y al momento que uno se queda en casa, uno puede llegar a pensar, bueno, ¿qué estoy haciendo en realidad, verdad? Puede llegar hasta la frustración, yo no estoy avanzando, yo ya Como no, mujer. Como mujer, al quedarnos en casa, sin darnos cuenta, y yo lo comparto porque platicaba con una hermana anciana de la iglesia,
de que en la maternidad hay varias etapas y una de ellas es cuando uno tiene un recién nacido. Y definitivamente hasta por instrucciones médicas uno no debería ni de salir a la calle, ¿verdad? Y demás. Entonces uno se queda en la casa y uno empieza a caer en esa rutina con el bebé y es una bendición, es lindo. Pero a veces podemos caer en hasta una depresión o en cuestionarnos cómo lo estamos haciendo, qué estamos haciendo. Y si a eso le sumamos lo que le acabo de decir de la presión social o comentarios poco positivos, entonces uno puede caer en frustrarse o en empezar a ver, bueno, ¿realmente tengo que yo quedarme en casa? O cosas así. A eso le tenemos que sumar de que el niño va creciendo y demás. Yo hablaba con esta hermana ayer y le decía, mira, a los 3 años a mí me entró literalmente una frustración y yo le dije a mi esposo, yo me voy a ir a trabajar. O sea, yo quiero trabajar porque ya no pude volver a trabajar. Y la bendición de lo que usted tocaba hace un momento, de tener cobertura, de pedir un consejo, porque yo acudí a mi pastora y yo le dije, pastora, fíjese que esto y esto me está pasando. Y ella, bendito Dios, guiada por el Espíritu Santo, me supo dar un consejo y me dijo, mira, mamita, si realmente no es necesario, si de verdad no es que ustedes tengan, que ya de verdad que no salen y hay que pagar algo que se dejó de pagar, que qué sé yo, no te vayas a trabajar. O sea, es una gran bendición y yo sé que el Espíritu Santo la guió porque eso impactó mi espíritu y me dio paz y me dijo, no te frustres por quedarte en tu casa cuidando a tu hija. Eso es una gran bendición que muchas mujeres quisieran tener. Tú la tienes un esposo, pues ella conoce a Dani, ¿verdad? Y todo, y tienes un esposo responsable, él está luchando por ustedes dos y todo. No te vayas, nadie más va a cuidar a tu hija como la cuidas tú. Y eso a mí me abrió los ojos prácticamente, porque estaba empezando a caer en eso, en que... En eso que según nos platicaste fuera de cámara, y yo te entiendo, es precisamente lo que conversamos en el discipulado anterior. Ajá, como una Eso acusación. de que ahorita le quieren cambiar su diseño innato que Dios dejó en la mujer, de través llegar de- a ser madre, y que entonces ya quieren que la mujer tenga en segundo plano esta bendición, Exacto. ¿verdad? Porque entonces, ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Que insisto, por favor, hermanos, nadie me va a malentender. Yo no digo que la mujer no estudie, yo no digo que la mujer no trabaje, no. Pero todo en su tiempo, dice la palabra, Dios lo ha hecho perfecto. ¿Qué creeríamos entonces? Se me viene un pensamiento, ¿verdad? Porque ahorita quizá hay hermanos que en su matrimonio pueden entrar hasta en cierta inquietud que la esposa está trabajando. Pero yo diría, por ejemplo, si deciden, se casan y deciden tener X tiempo sin procrear hijos, pues yo diría que sería una etapa en donde ella bien podría trabajar, podrían disfrutar su tiempo como pareja, sin tener a sus hijitos, pero cuando ya llegan los niños, hay que reevaluar. Las prioridades cambian cuando llegan los hijos. Así como tú lo mencionaste es. Entonces, para que también la que decide dedicarse a atender a los niños no se sienta acusada ni cargada, porque es un hermoso privilegio. Nadie, como bien el consejo que daba pues la hermana pastora tan bonita, ¿va? Amén. Porque es mi esposa, lo digo, no, yo diría, es incomparable ese privilegio que Dios le dio a la mujer. Ahora, y que entonces, pastor, ¿y entonces qué pasa cuando los hijos crecen? Bueno, yo diría que otra vez se platique con el esposo, que vuelvan a evaluar tal vez los compromisos, quizá las metas, y entonces se pueda permitir. Se me ocurre, para terminar el ejemplo y entrar al desarrollo de los conocimientos de las estrellas, diría yo, vaya, ya los niños están en su etapa que empiezan a ir a la escuela. Yo diría, yo no vería mal que una madre diga, bueno, entonces ahora voy a buscar mi trabajo en medio tiempo, por ejemplo, mientras los niños van a la escuela, que
empleada doméstica se ocupe de los quehaceres de la casa, que ella incluso pueda satisfacer tal vez un anhelo en su alma de realizarse profesionalmente en un medio tiempo, y cuando lleguen los niños, atiende a los niños. Sí, Para ser equilibrado, ¿verdad? Exacto. Para no irnos de un extremo a otro, exacto. de tal manera que tanto si hay alguna necesidad o algún anhelo de metas, hablando en un sentido material, diagonal económico en este momento, se pueda considerar, ¿verdad? Y lo más importante, no se descuide las delegaciones, si podemos decirlo de esta forma, que Dios ha dejado al hombre como hombre, a la mujer como mujer y a los hijos como hijos. Sí, exacto. Eso Amén. es lo que le decía, que es como los dardos que hoy en día el enemigo envía a través de personas o de X cantidad de cosas, en donde quieren hacernos como que cambiar ese chip, esa idea, ¿verdad? Y justo lo que usted decía, es de ir reevaluando con la pareja, porque así es, ¿verdad? Las decisiones que se vayan a tomar, y siempre en pro de también la protección y cuidado de los niños, ¿verdad? Entonces, sobre todo a ciertas edades, que es la primera infancia tan crucial para la vida en general. Sí, O sea, recuerdo que en el discipulado anterior, hermano Emanuel nos explicaba desde el punto de vista, no sé si puedo decirlo, docente, ujú. una formación que se da, creo que habló de los 0 a los, creo. 7, 8 años por ahí. Sí, fíjate que así recordaba yo, pero él todavía lo Amplio. concentró a, no sé si 3, 4 años. Mm, Perdón, gracias. Pastor, ¿querías tú decir algo? No. ¿No? Ah, bueno. Ok, ¿o alguien más? ¿No? No. Bueno, entonces entremos a ver el asunto acerca del oscurecimiento de las estrellas, es decir, lo que figura en la palabra de los hijos. ¿Por qué? Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Me impresiona, y esto fue también en cuanto a los textos bíblicos que platicábamos anteriormente, en donde la función del papá es poner el cimiento doctrinal en casa. amén. Obviamente porque tiene pastor y aprende la enseñanza doctrinal en su casa espiritual y debe trasladarla a su núcleo familiar. Porque su cabeza es Cristo. Entonces. Porque su cabeza es Cristo, sí. Pero sí, así es. Sin embargo, Cristo, la cabeza en su orden, como dice el libro de Apocalipsis, le dio la revelación el Padre a Cristo el Hijo al ángel, el ángel al ministro, el ministro a la iglesia. Entonces, ahí es importante saber también que a veces se da una exigencia de parte del esposo en casa. Le dice a la mujer, tenés que sujetarte porque yo soy tu cabeza. Y tiene razón. Pero hay que ver si ese marido se está sujetando a su pastor. ¿Ya? No pretender brincarse, digamos, el orden. ¿Ya? Porque entonces ahí sí, ella le podría decir, pero mi cabeza es Cristo. No, pero está establecido que si bien eso es una realidad, en el orden de delegación, su cabeza de la casada es su marido y de la soltera es su papá. Es como la cabeza visible. Entonces, en cuanto al hombre, la cabeza visible para estar en el orden de Dios es el pastor. Así es. ¿Ya? Para que, hermana, que no la engañen, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten. Sí, porque hay hombres que les gusta usar el versículo bíblico, pero no lo viven. ¿Verdad? Amén. Ok. Pero entonces acá nos encontramos que la función de la mamá, según lo platicábamos, era enseñarle la Torá a los hijos. Que conversamos no tanto en un sentido, aunque no hay que dejarlo de explicar, que hay un castigo o reprimenda de parte de Dios cuando se dejan de cumplir los principios bíblicos o los mandatos bíblicos, sino especialmente porque al cumplirlos alcanzan las bendiciones de hacerlo. Por eso es que aquí la madre de Salomón, con su otro nombre acá, Lemuel, le enseña la profecía. O sea, ella lo que le está diciendo es, mira, mijo,
si haces esto, lo que te va a pasar es esto. Entonces la mamá en su función, diría yo, primordial como madre es explicarle a sus hijos, mijito lindo, el ejemplo que poníamos en base a la Biblia, si tú nos honras, vas a emprender algo y te va a ir bien. ¿Por qué? Porque está escrito. Amén. Entonces, esa es una profecía bíblica. ¿Sí me doy a entender? Interesantemente, esta palabra profecía desde el hebreo masá quiere decir carga. Entonces lo que está diciendo es la carga con que le enseñó su madre. En otras palabras, las responsabilidades que tiene que adoptar el hijo. ¿Ya? Seguramente. Es que mira pues, la palabra del Señor es viva y eficaz. Es infalible. Entonces, mira pues, ¿qué dice la Biblia? Al justo le irá bien. Amén. Es una sentencia. Una sentencia para bien. Pero si al justo le va bien, la Biblia dice que no hay paz para el impío. Entonces, la sentencia es una bendición. Pero si no se hace y se hace lo contrario, obviamente, llega maldición. Entonces, cuando al hijo se le explica la profecía bíblica, lo que tiene que hacer es hacerle caso a la palabra. ¿Y la sentencia cuál va a ser? Favorable. Va a ser, yo recuerdo que en alguna oportunidad ministrando a unos jóvenes, recuerdo que a uno se le hizo un rema tremendo. Porque al final me dijo, pastor, me dijo, pero entonces a mí me iba a ir bien, me dijo. Sí, le dije. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que al justo le va bien. Entonces sus ojitos hicieron así como quien dice, es cierto. ¿Por qué te va a ir bien? Porque estás tratando de vivir justamente. Es una sentencia. Amén. Entonces entra mucho el papel de la madre, digamos, porque puede ser una sentencia buena para los hijos. Por supuesto. Porque la madre también puede sentenciar para mal. Si no lo hace. Sí, claro, En el orden, claro. digamos. De hecho, fíjate que es la segunda vez que en los comentarios que ustedes hacen se me recuerda la invitación del discipulado de damas, Amén. porque se va a tener una actividad especial en donde se va a realizar con un foro. Amén. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas el nombre del discipulado? Alegrando a Raquel. Alegrando a Raquel. Pero Porque especialmente, bueno, es un culto al Señor enfocado con un tema para la mujer, Amén. ya sea soltera o casada. Pastor, y fue gran parte de lo que ministraron en Zona 5 toda la semana pasada. Ahí hubieron foros lindos también en los que tocaban totalmente De lo que el Señor puso que hagamos. de lo que el Señor puso desde antes que Qué ustedes lindo. hicieran acá. Entonces, pues les recuerdo la invitación, amadas hermanas, Amén. porque ahorita en los dos comentarios esto tiene que ver, ¿verdad? En el caso de Raquel, lo que pasó cuando dio a luz, en lo que tú decías. Y cuán importante, hermanas, es su función maternal. Amén. Así como, es que, ay Padre, ayúdanos. Es que miren pues, ¿quién es la mamá de Salomón? Betsabé, cardíaca Betsabé. Ella cayó en adulterio. Y pasó un trato bien fuerte, porque incluso dentro de la sentencia que el Señor le da a David es que el niño se iba a morir. O sea, esa mujer pasó un proceso de sufrimiento para purificación grande, pero ella se arrepiente, le pide perdón a Dios y Dios la constituye en parte de la genealogía aún de Cristo. Así es. Pero aquella mujer que cayó en adulterio y que hizo cosa tan fea, resulta que se convierte en la que Dios le da la inspiración que se queda anotada en el libro de Proverbios. Porque ella es la que instruye al hijo. Amén. Obviamente ya una madre restaurada. Entre paréntesis, hermanas, en el nombre de Jesús, si alguna de ustedes tuvo una vida desordenada, pero se han arrepentido, el Señor les perdonó, sepan que así como esta mujer
que hizo cosa tan terrible, el Señor la restauró de tal manera que queda ella como parte de los que recibieron inspiración del Espíritu de Cristo, que quedara anotada en el libro de Proverbios, porque son las palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su mamá. Su función innata no cambió a pesar del pecado que había cometido, porque Dios la restauró. Entonces acá, volviendo al asunto de que la palabra profecía del hebreo masá es carga, nos encontramos precisamente que los hijos deben de tener cargas no impuestas, sino enseñadas por sus padres y especialmente en el tema como lo vemos por la mamá. Lo que les quiero decir es esto: cuando los hijos asumen sus responsabilidades, léase cargas, alcanzarán lo que está profetizado para ellos. Entonces la mamá se los tiene que enseñar. La palabra, bueno, el texto acá que quisiera mencionar está en Números 4:15, si lo leemos. Amén. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Me llamó la atención esto porque los coatitas dentro de los hijos de Leví, de los que eran delegados como los encargados de el sacerdocio, eran los que se ocupaban de las cosas más santas. Entonces esto nos representa en gran manera a nosotros los cristianos, porque en aquel tiempo solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Hoy no. Hoy todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús podemos entrar al lugar santísimo. Entonces acá, viendo a los hijos de Coat, les dieron profecías, pero aquí lo anotaron como cargas. ¿Ya? Interesantemente, si quieren leemos un poquitito, acá estábamos en Números 4:15, pero más adelante se dice cuál era su carga, cuál era su responsabilidad, que desde esta perspectiva lo estamos viendo como la responsabilidad que se le da al hijo para que alcance la profecía para su vida más adelante, o lo que está profetizado. ¿Cómo voy de tiempo? Oh, muchas gracias. Números 7, 6 al 8, por favor. Entonces Moisés tomó las carretas y los bueyes, y se los dio a los levitas. 2 carretas y 4 bueyes dio a los hijos de Gersón conforme a su ministerio. 8. Y 4 carretas y 8 bueyes dio a los hijos de Merari conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Pero a los hijos de Coat no les dio nada, porque su ministerio consistía en llevar sobre sus hombros los objetos sagrados. Entonces, a los hijos de Gersón, a los hijos de Merari, a los hijos de... ¿Quiénes eran nosotros? Ah, no, a estos, ¿va? Sí. Gersón, Merari, ajá. Les dieron carretas para desarrollar su ministerio o su privilegio, pero a los coatitas no les dieron nada, porque su delegación era llevar sobre sus hombros las cosas más sagradas. Entonces, partiendo que nosotros hoy por hoy, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos entrada al lugar santísimo, al lugar más sagrado, se nos da el privilegio de llevar sobre nuestros hombros las cosas más sagradas. Amén. ¿Ya? Pero como lo que estamos viendo es que cuando se les delegaron las cargas, lo que se le dio a los coatitas fueron profecías que iban a venir como consecuencia de asumir su responsabilidad. Aterrizando la idea, lo que estoy tratando de decir es lo siguiente: jóvenes, hijos, en el nombre de Jesús, reciban la responsabilidad de llevar una vida santa. Porque en la medida que se conducen santamente, todo lo que se profetizó para ustedes se les va a llegar, hombre. Les va a ir bien. ¿Ya? Pero
conforme el desarrollo del tema, madres, por favor, en el nombre de Jesús, enséñenle a sus hijos esa conducta. Explíquenles, agarren versículos que tienen promesa, que no es solo el más conocido de, creo, Efesios, ¿verdad? Sino que hay tantos versículos. En el libro de Proverbios solo ahí hay un montón de cómo le va al hijo cuando su conducta es justa, diagonal, santa. Esa función en gran manera es maternal. Amén. Amén. Bueno, entonces ahora, antes de ver un ejemplo de un hijo que según los estudiosos parece que tenía entre 13 y 15, 16 años, le delegaron carga, yo quisiera ver un poquitito de la investigación que se hizo en cuanto a la crianza tradicional, le llaman en este artículo, y la crianza moderna, porque esto que vamos a comentar, esto no es Biblia y pensaría que ni siquiera fue escrito o redactado por gente cristiana, simplemente quizá por algún sociólogo o algún científico. Dice, por favor leamos, crianza tradicional. Se caracteriza por un ejemplo, por un enfoque autoritario donde los padres ejercen control y disciplina estricta. Los niños debían obedecer sin cuestionar y la comunicación era unidireccional. La autoridad de los padres no se discutía y se priorizaba valores como la obediencia, el respeto a las normas establecidas. Existían límites y se reconocía la figura de autoridad. Crianza moderna provee una relación más cercana y respetuosa entre los padres e hijos. Se enfatiza la comunicación abierta, la comprensión mutua, el fenómeno de la autonomía infantil. El fomento de la autonomía infantil. Los padres actúan como guías, facilitadores del desarrollo emocional y social de sus hijos, estableciendo límites claros pero flexibles. Entonces paremos ahí. Entonces aquí, quizá en esto, los que fuimos hechos conforme ese modelo, tal vez nos llevaron a un extremo y eso aprendimos. Yo reconozco, le pedí perdón a Dios, le pedí perdón a mis hijos, que yo me pasé de achote, porque yo fui formado así. Pero cuando veo la formación de mis padres, Padre Santo, fue más rígida, ¿ya? Entonces, como que estuvimos en un extremo. Y así, no tal vez en la forma como les tocó a mis padres, en algún momento, especialmente sin Cristo, así yo eduqué a mis hijos. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Como explica nuestro apóstol, la ley del péndulo. Porque entonces eso fue por siglos, donde algunos, el chicote era a veces hasta alambre de púas, o chicote de caballo, o cosas bien... O cable eléctrico. O cable eléctrico, ¿ya? Pero ahora la sociedad se fue al otro extremo, la crianza moderna, que se oye muy bonito, pero que en este mismo artículo dejan de una vez dado su comentario. Hoy en día los papás prácticamente le piden permiso a los hijos para hacer algo. Santo. Entonces están criando rebeldes. Amén. Y yo me sorprendo porque ahora, mijo, ¿querés comer? Y después que estará como saber cuánto tiempo. ¿Y qué querés comer? No, quizá la mayoría entre nosotros, especialmente los que hace más tiempo nos pega el sol. ¿Qué? Yo me recuerdo el famoso hígado. Qué rico. Rico, a mí me gustaba al principio, pero fíjate que como cuenta nuestro apóstol Sergio y ahí entendí yo por qué mi madre, bendita sea, Dios la bendiga. Amén. Yo me recuerdo como que fue un boom cuando descubrieron las propiedades del hígado de res. Al principio yo lo sentía bien rico, pero nos dio tanto que yo me aburrí. Claro. Pero a lo que voy es, no me estaba preguntando a mi mamá si me lo iba a comer o no. Te lo comes y punto. Y fíjese, pastor, que perdón que interrumpa, y con eso, cuando
tuvimos el privilegio de hablar con el pastor Jorgito Hans. Ajá. Y ahorita hablando de esto, él decía, nuestra responsabilidad como padres, sobre todo como hijos de Dios, inclusive ya deberíamos de estar pensando en entregar a un hijo o una hija en matrimonio responsable, capaz, temerosa de Dios o temeroso si tenemos varón o nena, y no alguien que le vaya a complicar y a desordenar la vida a otra persona. Y él decía, y eso se ve hasta en los hábitos que parecen insignificantes o más básicos, como la alimentación. Y La él tocaba alimentación. la responsabilidad, el orden, la limpieza, o sea, todo eso. Él lo hacía ver, por supuesto, siempre lo más importante es lo espiritual, pero somos espíritu, alma y cuerpo. Al final eso se va a ver reflejado en cuando ya, o sea, él ya pensando, él tiene 3 hijos, nos contaba. Y él dice que siempre practica con su esposa y le dice, mira, ellos son varones, ¿qué vamos a entregar? O sea, ellos van a hacer cobertura, van a hacer cabeza, ¿cómo van a hacer? Ya Claro. pensando en eso, y era algo lo que platicábamos con mi hermana anciana de la iglesia, que nuestra maternidad debería, sí, se ejerce acá en la tierra aparentemente, pero con una mirada más allá, ¿verdad? Bueno, en lo celestial, en lo eterno. Esa es otra cosa que importante considerar, la trascendencia de lo que un padre pueda hacer. Sí. Yo aquí veo el caso de Timoteo, compadre griego, que probablemente por el entorno y la época que él vivía, en la cultura griega se exacerbó el cuidado físico y la belleza externa. Entonces yo miro que probablemente lo que le pasó a Timoteo cuando él se desubica, puesto que le dice el apóstol Pablo, el ejercicio físico a la verdad es bueno, pero es más importante lo espiritual. Amén. Entonces a mí se me hace que Timoteo, como venía de ascendencia gentil, diagonal griego, de repente como que le dedicaba 4, 5, 6 horas al gimnasio y tal vez al estudio de la palabra y la oración poco. Pero entonces miramos ahí esa lucha en cuanto a la formación y especialmente la espiritual, porque entonces él estaba siendo enseñado por un ejemplo griego, pero tuvo la bendición que hubo una cristiana, Loida, que le heredó a través de su mamá la enseñanza de la fe. ¿Ya? Y al final lo que va a trascender, y obviamente queremos que trascienda para bendición en lo espiritual. Ahora, en este artículo nos deja ver entonces que los hijos, sí es cierto, tiene que ser equilibrada la forma moderna, en donde está bien oír más a los hijos, como dice acá, ser facilitadores para su desarrollo, pero no caer en estar criando diablitos, ¿no? Amén. Dice, hace poco más de una década la crianza era completamente distinta a la que estamos viendo hoy, donde los niños no respetan a sus padres ni maestros, Amén. no tienen clara la figura de autoridad en ningún lugar. Bueno, y aquí yo les puedo decir algo más. Como tengo el privilegio de ser pastor, yo me he dado cuenta con esto. Porque los que traen un problema, y a veces muy marcado, en cuanto a la ausencia o mala sombra paternal, biológicamente hablando, les cuesta sujetarse. Amén. Y a veces hasta chocan con uno como pastor y de verdad uno ni les ha hecho nada, ¿va? Pero entonces ya traen una situación complicada que hay que resolver con el favor de Dios. Amén. Pero volvamos acá. Nos preguntamos qué estamos haciendo para que los niños se comporten de esta manera. Pues permítanme decirles que todo y nada, dice. Así como lo lee. Estamos dándoles todo y los estamos obligando a hacer nada. Amén. Lástima, no tengo a la mano. Tal vez si me apoyan, hermana Génesis, por favor. No ahorita, pero sí en Isacar tomamos nota, o Jocelyn, que tal vez está en sintonía. Sí sería bueno echar un vistazo en cuanto a las últimas 2 generaciones. Me refiero a esa actitud irresponsable que tiene ahora la juventud. Porque
hablando con mi hija mayor, Stephanie, ella tiene 30 años, bueno, ya dije su edad, va, ya metí la pata, bueno, o 30 años no creo que cumplió. La cosa es que ella en su trabajo tiene a cargo un grupo fuerte de personas, entonces me decía, mira papi, yo me asombro, porque de más o menos 18 a 25 años son unos irresponsables. Y perdonen hermanos, pero como al final sé que de ustedes, pues la mayoría tengo el privilegio de pastorear, jóvenes por favor, yo a veces he tenido reportes que hay hermanos acá en la iglesia que tratan de ver, de recomendarles algún trabajo y no llegan. Y me los dicen con nombres. Me dice, pastor, fíjese que yo recomendé a fulano de tal y le hablé a mi jefe y me dicen, y fíjese pastor, que no llegan. Ay, Dios mío, ya no hago más porque tampoco me toca, pues, o sea, Claro. nos ayudamos o queremos ayudarlos, pero hermanos, por favor, y jóvenes, los que están viendo este discipulado, dense cuenta del mundo que están afrontando. No se trata que adopten ese estilo de vida que aprovecho una vez a mencionar nuevamente, que piensen ustedes que con volverse tiktokeros van a salir adelante. Ya lo investigamos, ya lo explicamos. Gran porcentaje de los que aparecen en las redes sociales teniendo una disque carrera que no es nada, perdón que lo diga tan claro, es mentira. Amén. Su número de seguidores, los aparentes lujos que se dan por una supuesta remuneración de sus anuncios o de los que siguen, es mentira, ya lo investigamos. Son muy pocos los que sí tal vez tienen un talento en algo, que ahí lo desarrollan, pero en general eso es parte del mundo que ustedes enfrentan. Cuando nosotros, hermano Tim, cuando nosotros se nos ocurrió volvernos unos irresponsables y pensar que nos íbamos a volver millonarios por soplar y hacer botellas, eso, ni por asomo, ¿va? Sí, un comentario que decías, tal vez solo con una base ahí para lo que van a investigar. Dice, las actitudes de las últimas generaciones, en especial la Z, se caracterizan por una fuerte conexión digital, lo que decías, un enfoque en la sostenibilidad y la justicia social, y un deseo de flexibilidad y autonomía en su vida laboral. Es fácil de desconectarse. Sí. No le puedes dar interés a la responsabilidad en cuanto a lo laboral, pues. Sí, de hecho hay estudios científicos en donde muestran, yo la verdad sí creo que fue ahorita en esta o la anterior investigación que me ayudaban los hermanos a realizar, pero se mira, por ejemplo, la generación de los baby boomers, la generación que viene después, ¿cómo se llama? X, ¿no? Baby boomers, la siguiente creo que es la generación X. Después vienen los millennial. Generación X, Ok. después los millennial y después los Zetas. Ok, entonces, cuando se miran el pensamiento y los objetivos de las generaciones, no recuerdo si la baby boomer o la generación X, hay objetivos muy específicos. Tratar de hacerse de un bien o tener un capital para poder tener una familia, tratar de llegar a tener una profesión para poder desarrollarse en la vida. O sea, se marca mucho en estas etapas, que no digo que todo haya sido bueno, en contraposición de los millennial un poco, y después de los millennial, que ya son una generación, y hablo especialmente de los que no son cristianos, pero que no puede dejar de considerarse que pueda afectar a los jóvenes que aún siendo cristianos están adoptando conductas rebeldes que se traslada
a volverse unos irresponsables. Ay, perdón, no estoy muy... No, así Así es. Pastor, de hecho, con lo que usted decía ahorita que la nena empezó a estudiar en los formularios que llenábamos, habían preguntas como, por lo que usted dice de los jóvenes, ¿verdad? Ya hay muchas instituciones, aún en el mundo, prestándole atención a esto, porque nos preguntaban, ¿qué tan fácil sigue instrucciones su hijo? ¿Qué tan fácil su hijo podría acatar en un momento de emergencia, seguir nuestras instrucciones? Hacen simulacros, ¿verdad? Porque por temblores y esos asuntos. Y ellos decían, hay una maestra española con la nena, y ella nos decía que es increíble cómo, y siempre ha sido docente, cómo de unos años para acá, o sea, se tiene la mentalidad de que en el colegio o la escuela van a ir ellos a aprender valores y a vivir, y no, ahí van a aprender a sumar, a restar, a leer, a escribir, pero a ellos les mandan como que a los niños para que ellos sufraguen o suplan estas funciones maternales y paternales, por supuesto también, ¿verdad? Claro. Entonces, y ella lo decía porque ya se está viendo, me decía ella, de que si ahorita en la primera infancia, que es lo que le comentaba hace rato, no hay ningún control, no hay ninguna institución, no nos imaginamos cómo van a ser de jóvenes, ¿no? Ok, pero la Biblia sí lo dice, Ah, sí, amigo. porque cuando miramos la profecía de Malaquías, dicha por el Señor en el libro de Lucas, ahí ya no dice el corazón de hijos a padres, sino que dice, y a los desobedientes, a la actitud de los justos. O sea, lo que está diciendo el Señor es, y lo hemos platicado también desde el púlpito, este es un tiempo en donde los hijos se van a volver rebeldes, a lo cual renunciamos en el nombre de Jesús y declaramos no operante en nuestros hijos, en el nombre de Jesús. Bueno, yo creo que el tiempo se me fue, si no es que, ¿cuánto me quedará? ¿Un minuto? No, No. Nada. ya nos pasamos, santo Como Dios. 15, ¿Nos pasamos 15? más o menos. 7, ok. Bueno. Ok, pero entonces lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, porque yo sí quisiera poder tomar el tiempo necesario, ¿verdad? A veces yo pienso, hoy vamos a concluir un tema o una serie de temas, pero me parece tan importante que conversemos de lo que Dios nos pone a platicar. Amén. Y en este caso, pues a cuidar nuestras familias. Amén. 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 Bueno, oramos y quedamos despedidos. Padre, muchas gracias por esta noche tan bendecida. Gracias, Señor, por permitirnos recibir la luz de tu palabra, que en medio de tinieblas alumbra, Señor, nuestro caminar, y que anhelamos venga a ser entonces agradable delante de ti. Bendigo a mis hermanos que han tenido la amabilidad de sintonizar el programa, a los que están acá, Señor, presencialmente, y a mis hermanos servidores que han hecho posible la transmisión. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Tu novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y donceles